competitivas entre, vamos a decir, subcoaliciones de la oposición, y algunas de esas estrategias competitivas son francamente contradictorias entre sí, lo cual aleja la posibilidad de un arreglo mínimo entre los factores de oposición más significativos. Es decir, que al clivaje que ha introducido, a la escisión, a la fractura que ha introducido el gobierno en la población, cada vez más desdibujada en virtud de la precarización de la vida cotidiana que alcanza a casi todo el mundo, ahora es la oposición la que introduce fracturas sociopolíticas en el seno de sus filas. Entonces, eso por supuesto complica el panorama. No importaría tanto que se desplegaran estrategias competitivas entre estos factores si hubiera un mínimo de respeto entre ellos. Me refiero también a sus seguidores, pero no es lo que está ocurriendo. Es decir, usted ve por las redes sociales el despliegue de una estrategia, vamos, de debate encarnizado y desprestigio encarnizado, me refiero de ambos lados, de dos de las subcoaliciones involucradas, y la verdad es que esto a la postre desprestigia a toda la oposición. Yo no sé si los sectores que están emprendiendo esta estrategia están conscientes de las consecuencias ulteriores que ello tiene, pero esto es como jugar el peor escenario del dilema del prisionero, que es un modelo de la teoría de los juegos, es decir... Precisamente con ese comportamiento, porque además pareciera que líderes importantes de la oposición se han vuelto esclavos de las redes sociales. ¿Se puede determinar la causa de ese divorcio, más allá de la influencia que pueda tener el gobierno nacional, como se ha dicho desde la oposición, para dividir? Bueno, claro, en primer lugar eso responde a una disputa por el liderazgo. Esta es una de las causas esenciales del divorcio. Segundo, a una estrategia que probó una y otra vez tener dificultades. Tercero, es decir, porque la estrategia de la oposición estuvo bien hasta las parlamentarias. Allí se conquistó una victoria importante que ha podido dar lugar, vamos, a acontecimientos en los que el gobierno estuviese presionado aún más, o hubiese estado presionado aún más. Y desde esa fecha me parece que no se leyó correctamente la decisión del régimen político. Yo soy de los que pienso que tan pronto se producen las parlamentarias y la victoria opositora, los principales decisores del régimen político toman la determinación de restringir mayor número de garantías constitucionales, es decir, que conscientemente asumieron el costo de una transición a un tipo de autoritarismo un poco más severo. Esta es mi opinión, ¿sí? No me voy a inhibir de decirla por los medios de comunicación, de lo que se podía conocer como un autoritarismo competitivo a uno hegemónico. Esa es la trayectoria que se inicia justo después de las parlamentarias, y creo que la dirección política no lee correctamente esa transformación, esa mutación del régimen político para producir una nueva estrategia. Entonces, claro está, ahí vino el intento de convocatoria, de solicitud para la convocatoria de referéndum revocatorio, que fracasa. Ahí vino, desde luego, el retraso de las elecciones de gobernadores y un cambio sustantivo en las reglas de juego que dan lugar a las elecciones del año pasado, las de gobernadores y las de alcaldes. Pero en la medida en que se pospuso mucho el debate acerca de la estrategia, creo que eso facilitó también la fractura a la postre. Así que tenemos dos grandes problemas: una disputa vieja por el liderazgo y unos desacuerdos estratégicos significativos. ¿Qué tan cierto pudiera ser, porque también la gente a través de redes sociales habla mucho y hay mucho espacio para el rumor, este tema de que algunos líderes de oposición pudieran estarle haciendo el juego al gobierno, al menos directamente? Bueno, o simplemente por no saber leer ya se le hace el juego, indirectamente. Yo creo que hay acusaciones infundadas, honestamente. Hay algunas acusaciones. Cualquier cosa que no equivalga a estar de acuerdo con un sector de oposición ya es calificado como colaboracionista. Entonces, vamos, hay que ser un poco más serio, me parece a mí, en el debate. Quienes proponen que hay que caracterizar bien al régimen político y que no se ha caracterizado bien al régimen político, que eso da lugar a una estrategia ineficiente para combatirlo, no tienen claridad ni noción de realismo tampoco para proponer una estrategia que sea factible. Esa es la verdad. O sea, quien propone intervención militar extranjera, pues no parece estar consciente de que eso no es lo más factible. Una cosa es juguetear con lo verosímil, ¿no? Vamos a decir, esta declaración de Almagro y de algunos otros actores que deslizan la idea de que la intervención militar no se descarta dentro de las opciones. Bueno, eso puede intentarse para disuadir, ¿sí? Para presionar, pero de allí, de la disuasión, a que ese sea considerado como un curso de acción seriamente por actores como el gobierno de los Estados Unidos,
me dio un trecho importante y hay que decirlo, Entonces, una cosa es, vamos, alardear acerca de temas como la caracterización del régimen político, y otra cosa es proponer una estrategia que en efecto sea eficaz. Y yo veo honestamente que este es el momento en que ninguna de las subcoaliciones de la oposición tiene un diseño estratégico que pueda responder a las principales preguntas que se hacen en el debate público. ¿Qué tan factible puede ser en este momento, lunes 24 de septiembre del año 2018, una negociación con el gobierno para una transición o una posible repetición de las elecciones? Bueno, eso es un punto importante porque esos son dos temas, elecciones y negociaciones, que se han malinterpretado. Se han satanizado también. Claro, pero es que porque se entienden mal. Es decir, para empezar, cómo se producen las transiciones hacia la democracia. Nadie tiene por qué sentirse insultado ni desde el gobierno con esta expresión. Es una literatura académica bastante amplia. Es decir, que yo no puedo opinar sobre esta materia sin hacer referencia a esa literatura. Así que esta literatura confirma que básicamente hay tres modalidades esenciales por las cuales se producen las transiciones. No me detengo allí porque es un tema largo y sé que el tiempo en televisión es corto. Pero hasta el propio Lech Walesa, que es un referente del que se echa mano en cierto sector de la oposición, confiesa de su puño y letra en un prólogo que escribe en un libro en el que se analiza el caso polaco, por cierto, editado por su propia fundación, la Fundación Walesa, es decir, que no queda duda de la identidad de Walesa. Él mismo confiesa que las elecciones y negociaciones fueron capitales para facilitar la transición en Polonia. Así que si nos da chance en el programa, me gustaría detallar este caso para que se comprenda cuál es el rol de las negociaciones y las elecciones. Lo vamos a detallar al regreso de la pausa porque tenemos que irnos a comerciales. Ya hay participación y preguntas a través de @primera página. Estamos conversando con John Magdaleno, analista político. Recuérdenos su Twitter, por favor. @John Magdaleno. John se escribe John, Magdaleno, Magdaleno. Allí lo tienen, ya venimos con más.